Temístocles Montaz es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. También miembro del Comité Político del Partido de Gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Saludos, bienvenido, ingeniero. Encantado de estar con ustedes acá en el programa. Qué bueno tenerle por acá. Usted destacaba en una conferencia a propósito del aniversario del Ministerio, de la semana de actividades del Ministerio, lo relativo a conectar el empleo, la generación de empleo con el desarrollo. Y parece que ahí tenemos como unos desbalances y unas dificultades con lo que estamos promoviendo en las universidades, lo que quieren las universidades privadas, lo que el Estado no puede decirle a su universidad, que es la del Estado, lo que quiere para el desarrollo. ¿Cómo podemos articular esto, todo esto? Sí, yo creo que la sociedad dominicana firmó un pacto por la educación. Y el pacto por la educación es un compromiso de la sociedad dominicana, no solamente del gobierno. Y una parte muy importante de ese pacto es realmente producir una verdadera transformación del sistema educativo. Y en esos compromisos que se asumieron, hay la intención de orientar el sistema educativo, vincularlo de manera directa con las necesidades del aparato productivo. Yo creo que es un elemento muy importante. Concomitantemente con elevar la calidad de la educación, que es un elemento también muy importante, está el que usted pueda orientar esa educación hacia las necesidades del aparato productivo. Ellos ya han comenzado a darse paso en esa dirección. Yo creo que ya se está trabajando en esa dirección, se están construyendo centros para formar gente en función de lo que demanda el aparato productivo. Entonces yo creo que en ese sentido, de cara a los próximos años, en un contexto donde el país asumió los objetivos del desarrollo sostenible, yo pienso que el país que asumió esos compromisos, si quiere, obviamente, si queremos lograr que esos 17 objetivos que se convierten en gran medida en un programa del mundo, se puedan lograr en la República Dominicana, podamos avanzar en esa dirección, tiene que ser sobre la base de producir una verdadera transformación del aparato productivo para que generemos la fuerza laboral suficientemente capacitada para darle respuesta a las necesidades Pero del aparato. hay una cosa, por ejemplo, uno escucha a los empresarios y dicen el empleo de calidad, e insisten, y es una forma de decirle a los gobiernos, no es colocar personas, es empleo de calidad, empleo productivo. Entonces, desde el gobierno, desde los gobiernos se ve la necesidad de hacer esto que usted plantea, y por el lado empresarial insisten en esa política. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Y el gobierno desarrolla políticas que faciliten, o el gobierno, como hay cierta tradición, coloca como Estado enorme que tenemos, y entonces se da un tipo de empleo que no es el necesariamente productivo? Mira, la idea del empleo de calidad no puede verse al margen de un empleo con buen salario. O sea, yo creo que es el primer elemento. O sea, cuando se habla de empleo de calidad, se habla también de un empleo con un buen salario. Pero en el caso concreto de la República Dominicana y de los países como los nuestros, uno de los grandes problemas a los que hay que hacer frente tienen que ver con el tema de tratar de reducir al máximo las asimetrías que hay en el propio aparato productivo. Porque uno de los problemas que tenemos aquí y en América Latina es que el propio aparato productivo reproduce los problemas de desigualdad a lo que por lo general siempre hacemos referencia. O sea, siempre se dice que la región de América Latina es la región más desigual del planeta, pero tiene que ver mucho con la característica del aparato productivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú observas la manera como se distribuyen las empresas en estos países, tú te vas a encontrar con empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas.
Por lo general, las empresas grandes son empresas con altos niveles de productividad y por tanto, esas empresas con altos niveles de productividad pagan buenos salarios. Las empresas medianas son empresas con menos productividad que las empresas grandes, pagan salarios menores que lo que pagan las empresas grandes. Y las empresas pequeñas, que eso entra dentro de la clasificación, que por lo general son las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, son empresas con bajos niveles de productividad y que por lo tanto pagan salarios bajos. Ahora, ¿qué ocurre? Para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, tú te encuentras con una empresa grande que te paga un salario, en el caso concreto dominicano, un salario mínimo que por lo general es el doble de lo que paga la empresa, las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo diría que el gran desafío que tenemos de cara al futuro, y es lo que se ha venido haciendo desde el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha entendido muy bien esto, es poner en marcha todo un programa orientado a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, todo el esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo de estos 4 años, que incluye la creación de un viceministerio de PYME, adscrito al Ministerio de Industria y Comercio, va en la dirección de entender eso y de enfrentar ese problema. Porque si nosotros queremos reducir la desigualdad, no es simplemente poniendo en marcha políticas sociales a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de la seguridad social, que son obviamente puntales fundamentales de políticas sociales orientadas a redistribuir riqueza, sino también prestándole atención a esas asimetrías que hay en el aparato productivo que por lo general generan esta situación a la que estoy haciendo de referencia. El término asimetría lo quiero llevar a una situación que se ha dado. Zonas del país, por ejemplo, la frontera sur sobre todo. Estamos hablando de Pedernales, Independencia, Elías Piña, donde hay una pobreza, porque no hay las cosas que pueden motivar desarrollo, inclusión social, todas esas cosas. ¿Qué se tiene pensado en lo inmediato como impacto positivo, además de esa ley de desarrollo fronterizo con incentivos fiscales, todas esas cosas? ¿Qué otras cosas hay? Sí, mira, esa es una excelente pregunta porque por lo general desde el gobierno se tiene conocimiento a fondo de la realidad social del país. Nosotros en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo elaboramos un mapa de pobreza. Y sabemos que la pobreza en la República Dominicana se concentra fundamentalmente en la frontera, en Monte Plata y en el Seibo. El grueso de la pobreza dominicana se concentra en la línea fronteriza. Por tanto, si ustedes observan los programas sociales del gobierno desde el punto de vista, el grueso de los programas sociales del gobierno se orienta a esa provincia. Si ustedes evalúan lo que se está haciendo a nivel del programa de solidaridad, el programa Comer Primero, se van a dar cuenta que la zona prioritaria son las zonas donde se concentra la pobreza en la República Dominicana. O sea, desde el punto de vista social, todo el esfuerzo del gobierno o el mayor esfuerzo del gobierno se orienta a esa provincia, a la provincia en donde se ubica la pobreza. Y por tanto, yo creo que concomitantemente con eso, los esfuerzos que se vienen haciendo desde el gobierno por lograr integrar esas provincias al desarrollo productivo. Ya ustedes hace un rato tuvieron aquí a una persona que habló de los esfuerzos que está haciendo el gobierno en la provincia de San Juan, que es una de las provincias donde hay grandes bolsones de pobreza, pues tiene que ver mucho con ese conocimiento cabal de la situación que se da en esa provincia. Mire, déjeme aprovechar esto, que es una inquietud de mucho tiempo. El gobierno tiene unos programas sociales, Bono Gas, Bono Luz, conectado con la asistencia de los muchachos a la escuela, eso es positivo. Pero han pasado los años y ocurre que uno no tiene noticia de que la gente haya pasado al segundo nivel, al segundo tramo. O sea, yo te sostengo, yo te doy posibilidades y te induzco, te llevo al empleo productivo, se saco de ahí para evitar el parasitismo. Pero ocurre que no han pasado los años, y 4, y 8, y 12, y 16,
y todavía uno no tiene información de personas que hayan ido a ese segundo nivel Cristian, sí. de obtener el empleo. No, Cristian. O sería bueno que ustedes las estadísticas, No, sí. porque no. uno lo que ve como que estamos como alimentando el famoso welfare, pero sin el segundo paso. No, mire, yo te diría que... Cafecito Santo Domingo para, como no, encantado. antes de entrarle encantado. a ese tema. Muy bueno. Mejor café del mundo, sabor que inicia en el aroma, el café Santo Domingo. Cristian, una de las cosas yo creo que positivas que ha ocurrido en los últimos años en la República Dominicana y que se ha intensificado durante la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina es que ha habido movilidad social. Cuando yo digo de que ha habido movilidad social es de que ha habido una reducción importante de la pobreza en el país. O sea, gente que ha pasado de una situación de precariedad a una situación, en algunos casos, de buen vivir, y en otros casos han pasado a integrarse en lo que en términos de ingresos se considera como clase media. Nosotros hemos dicho, y lo reiteramos desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que a lo largo de los últimos 3 años y medio, porque el presidente Medina todavía no tiene 4 años, más de 900.000 personas en este país han pasado a formar parte de la clase media, han elevado su nivel de vida. Y obviamente eso ha tenido que ver mucho con el hecho de que ha habido una reducción importante de la pobreza. O sea, nosotros pero no señalábamos... proveniente de esos programas. ¿Eh? Lo que ustedes toman sobre, yo lo que digo, bueno, hay asistencia a productores, hay una serie de políticas que han impactado socialmente, pero yo me refiero a ese amplio núcleo que está en esos programas sociales, si de ahí ha habido algún tipo de políticas que le haya llevado al empleo. No, porque tú no puedes perder de vista, Cristian, que todo esto, todo lo que ha ocurrido no es simplemente el resultado de políticas sociales, ha sido el resultado de políticas de generación de empleo. O sea que en gran medida también es una política social, porque siempre uno claro. dice, y es bueno que se quede claro que la principal política social de un gobierno es la generación de empleo. Claro. El presidente Danilo Medina, con las políticas que ha puesto en marcha, ha logrado en menos de 4 años cumplir la meta que él asumió en su programa de gobierno de generar durante los 4 años 400.000 empleos. Ya eso se generó. Lo que habla bien de la política que ha puesto en marcha desde el punto de vista productivo. O sea, lo que es evidente es que en el país hay una gran confianza del aparato productivo o de los empresarios, de los inversores y de los que ahorran en la política que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina. Y eso explica el crecimiento de la economía, una economía que ha crecido, que se ha dinamizado y obviamente, paralelo a eso, concomitantemente con eso, la generación de empleo. Cuando tú estás hablando de ya más de 400.000 empleos, entonces tú puedes entender el por qué nosotros decimos, y lo reiteramos, que se ha reducido la pobreza a un nivel que al día de hoy está por debajo del nivel de pobreza que teníamos en el 2000 cuando salimos del gobierno, que no es obviamente el punto de referencia al que debemos prestarle atención para saber el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, sino lo que ocurrió a partir del 2003 y del 2004, que como tú sabes muy bien, incrementó la pobreza de una manera impresionante. Ya hoy estamos no solo por debajo del nivel del 2003, 2004, sino por debajo de lo que teníamos en términos de pobreza en el año 2000. Y los agentes generadores de riqueza, empresarios, los que crean empleos, ¿cómo se sienten actualmente por las políticas fundamentales de macroeconomía y todo esto del gobierno? No hay mucha presión con el asunto de pago de impuestos y otro tipo de cosas que consideran trabas para seguir avanzando. Yo te diría que si algo queda claro en estos años, es que realmente el sector empresarial se siente cómodo con el gobierno del presidente Danilo Medina. Inclusive colaboran de manera activa. Ustedes saben que se creó inclusive a instancia de los empresarios y con el aval del gobierno se ha creado una comisión
que tiene como propósito trabajar todos los temas de productividad y competitividad. Ahí no solamente hay altos funcionarios del gobierno, sino yo diría que la representación cabal del empresariado de la República Dominicana, que se reúne periódicamente con los funcionarios del gobierno a los fines de estudiar a fondo los problemas que afectan la productividad y la competitividad en la República Dominicana, para ir desbloqueando esos problemas, para ir dándole solución a esos problemas. ¿La comisión que preside Monseñor Agripino? No, esa es una comisión del gobierno con empresarios. Inclusive esa comisión se creó mediante un decreto. Esa comisión se reúne periódicamente, se han creado varias mesas de trabajo para estudiar los temas nodales de la productividad y la competitividad en el país, y se le está dando salida. Yo lo que te digo es que el presidente Danilo Medina ha generado políticas en las que confían los empresarios. Sin embargo, hay quejas por falta de transparencia, de que el gobierno y el PLD no impulsen una serie de leyes o proyectos de leyes que han estado ahí durmiendo el sueño eterno. Hubo un documento hace 2 o 3 días de CONEP, Confinjus, Participación Ciudadana, hablando de una agenda priorizada en el Congreso. Pero también ellos insisten en la transparencia y hablan del pacto eléctrico retrasado por falta de información del gobierno, sobre todo para las distribuidoras, y el pacto fiscal, que indudablemente va a terminar el gobierno, no se abordará, que son temas muy conectados con lo que hablábamos hace un rato de generación de empleo y las posibilidades de llegar al empleo de calidad y tener mejores sueldos también. Mira, Cristian, yo diría que no ha habido un gobierno más transparente que el gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, el compañero Danilo Medina ha profundizado las políticas pro transparencia desde el gobierno. No solamente en lo que tiene que ver con las asignaciones de obras públicas, sino en la medida en que la mayoría de las instituciones públicas, por no decir todas las instituciones públicas, están rindiendo cuentas de manera periódica. Tienen portales abiertos para recibir las opiniones de las personas, para dar respuesta a inquietudes de los diferentes sectores de la vida nacional. Pero además, yo te diría que toda la sociedad dominicana ha valorado de manera firme la decisión del gobierno de transparentar las obras públicas, las compras del gobierno. O sea, yo recuerdo que en una ocasión se hizo un evento aquí en la República Dominicana sobre transparencia y se invitó a una persona que había trabajado durante mucho tiempo en el Banco Mundial y había sido el elaborador de los índices de gobernabilidad de los diferentes países, en donde el tema de la corrupción aparecía como un elemento fundamental. Y en el trabajo, en la presentación que él hizo, él puso de manifiesto que en la República Dominicana estaba sólidamente documentado las fuentes de corrupción, dónde se generaba la corrupción. Y empezaba por el lado del presupuesto. Primer elemento, presupuesto. Y cuando uno decía, bueno, pero presupuesto ¿por dónde? Asumíamos que era todo lo relacionado con el pago de deuda y ese tipo de cosas, que siempre había problemas. Pero señalaba como un segundo elemento el tema de los permisos de importación, como una fuente de corrupción. Luego hablaba del papel de la justicia, de las asignaciones de las obras públicas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué ha resultado? El presidente Danilo Medina, tan pronto llegó, eliminó el asunto de los permisos de importación. Y lo interesante de esa decisión, lo importante de esa decisión es que puso sobre el tapete que realmente era una fuente de corrupción. Cuando tú hablabas que a través de esos permisos de importación eran miles de millones de pesos los que se movían por debajo de la mesa, evidentemente que esa era una fuente de corrupción importante en la República Dominicana. Eso se eliminó. Aunque han habido sectores que han querido insistir. Sí, sin embargo, se ha denunciado a sectores
del Palacio vinculado a negocios de las pero importaciones. el tema de los permisos de importación que generaban todo eso se Pero eliminó. esa palabra transparencia, Temístocles, hay gente que teoriza y lo aplaude en público, pero detrás no se sienten tan cómodos, pienso yo, porque tradicionalmente en el viejo esquema, en el anterior esquema, de lo que se hablaba, por ejemplo, los volados en aduana y de otras cosas que ocurrían, y la variación de la forma de negocio del gobierno, la licitación de las obras, que antes eran 3 o 4 empresas las que construían, ahora son muchos ingenieros. Se han democratizado. No hay una crispación de esos sectores tradicionales que hacían negocios, que están molestos y no les ha gustado tanta transparencia que el PLD ha puesto ese orden que a veces golpea sus bolsillos. Pero claro, ustedes han visto inclusive reacciones de los sectores que se beneficiaban de esos permisos de importación, reclamando que se vuelva al viejo esquema. No me habló del pacto eléctrico que se paró por falta de información de la sede, sobre todo. El pacto eléctrico está marchando, y a nivel del gobierno hay toda la disposición a dar respuesta a los puntos pero no que se llega, soliciten. Pero no llega la información. Sí, creo que hoy habrá una reunión. ¿El tranque por esos mismos intereses? Creo que habrá reunión hoy para dar respuesta a una serie de interrogantes que todavía están pendientes. Y el deseo del gobierno es que esto pueda resolverse antes de que se celebren las elecciones de mayo. El tranque por esos mismos intereses. Nosotros que aspiramos a que ahora, a más tardar el mes de abril, podamos lograr la firma del pacto eléctrico. El presidente dijo, estaríamos firmando. Sí, vamos a hacer el Mire, esfuerzo. aunque Omar quiere seguir con este tema, pero para política tenemos que dedicar los últimos minutos. Claro. Ayer hubo una situación en que se acusó a la oposición, a Abinader en particular, de estar incentivando acciones de violencia. Desde el PRM se dijo que es una actitud de desesperación del gobierno porque está bajando en las encuestas y que está tratando de crear una situación difícil a la oposición con ese tipo de acusaciones que son falsas, etcétera. Mire, yo vi las declaraciones del ministro de Interior y Policía y yo creo fervientemente en lo que dice el ministro de Interior y Policía, porque sus declaraciones se sustentan en información de los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad del Estado le dan seguimiento a las cosas que ocurren en los diferentes sectores de la vida del país e informan al gobierno. Por tanto, lo que dijo el ministro de Interior es creíble. O sea, yo creo que es todo lo contrario. O sea, lo que está ocurriendo es todo lo contrario de lo que dice la oposición. O sea, no es que el gobierno está desesperado porque está bajando las encuestas, no. Yo creo que es todo lo contrario. Los que están desesperados son los opositores porque no avanzan. O sea, cuando tú estás hablando del partido de oposición que compite con el partido de gobierno, que las encuestas lo colocan en alrededor de un 30%, bueno, ¿qué se puede esperar de gente que están en esa situación? O sea, todas las encuestas colocan al presidente Danilo Medina en una posición cómoda para ganar en la primera ronda de votación. No ha habido una encuesta al día de hoy que haya colocado a Danilo Medina en una situación por debajo del 50%. De manera que si hay gente preocupada por lo que pueda ocurrir o por lo que va a ocurrir el 15 de mayo, son los sectores de oposición que no despegan y que parece ser que no van a despegar porque no tienen propuesta. Yo siempre pongo de ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú recuerdas algo concreto de Luis Abinader? Que haya pegado Luis Abinader. Ustedes tienen algo, hay más, hasta algunas consignas de Luis Abinader que se haya pegado en la población dominicana. Yo te voy a poner aquí un ejemplo. Yo que no soy candidato, recuerdo que cuando la precampaña mía, yo pegué varias cosas que se quedaron aquí en el ánimo de la gente. Ya lo pasado, eso se pegó, tú lo sabes, ya lo pasado. Y lo de la alternabilidad, ¿qué se recuerda de Luis Abinader? ¿Cuál es la propuesta de Luis Abinader? Entonces, hay un problema serio, no han cuadrado
tú le preguntas inclusive a muchos dominicanos cuál es el color de la bandera del PRM y nadie te lo sabe decir. O sea, ellos están en una situación sumamente complicada. Y por tanto, es esperable que en una situación así se desesperen y produzcan esos acontecimientos que se generaron en el día de ayer en torno a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De manera que no es el gobierno está cómodo, el gobierno está confiado. Nosotros, a nivel nuestro, las encuestas nos dan que vamos a ganar por encima del 60%. Si las elecciones se celebraran hoy, Danilo Medina sacaría más de un 60%. ¿Dónde usted vota? ¿Dónde usted vota? No, yo voto en San Cristóbal. ¿Y por qué no te va a votar? Hoy por Danilo Medina. Danilo Medina. ¿Y en el ámbito municipal? Yo voy a votar por el PLD. Yo voy a votar por el PLD. Yo voy a votar por el partido. La sangre. Yo voy a votar por el Partido de la Liberación Dominicana. Escríbelo. La sangre llama. Los montazos muy unidos. Lo que sí le digo a ustedes es lo siguiente. Den como un hecho que si no hay ningún cambio importante en los próximos 2 meses, Danilo va a ganar por encima del 60%. Bueno, gracias. ¿Cómo están sus relaciones con Leonel Fernández? Señores, Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, miembro del Comité Político del PLD, que cuando pide la palabra se la da al secretario general, no al presidente. Gracias a Temo, gracias a ustedes. Mañana de nuevo aquí en Diario.